Cuando la primera generación de cristianos estaba llegando a su fin y el apóstol Pablo percibió que su ministerio también se aproximaba al final, él decidió escribirle una carta a su querido amigo Timoteo, quien habría de ser uno de los grandes líderes de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, él lo felicita porque conocía las Sagradas Escrituras y en segundo lugar lo anima a predicar. En las propias palabras del apóstol Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aunque el arte de predicar es un don otorgado por Dios, sin duda aquellos que tienen la responsabilidad de compartir las Sagradas Escrituras necesitan profundizar ese don, necesitan capacitarse, necesitan entrenarse de tal manera que puedan compartir con eficiencia la palabra de Dios. Anhelo que el seminario que habrá de compartir con nosotros el pastor Derek Morris puedan ayudarlo a profundizar su ministerio como predicador, que pueda servir a la iglesia y que pueda servir a las almas presentando con profundidad la palabra de Dios. El pastor Derek Morris es el director de la revista Ministerio en inglés. Él también es secretario ministerial asociado de la Asociación General. El pastor Derek Morris tiene 2 doctorados. Uno de ellos tiene que ver con la predicación. Anhelo que a partir de este seminario podamos crecer en nuestra capacidad de compartir lo que el Señor tiene para el mundo en nuestra generación. Esta es la última parte de nuestra serie de 3 partes acerca de la poderosa predicación bíblica. Aprendimos 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Aprendimos 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Ahora vamos a hablar de una entrega eficaz del sermón. Eso es muy importante. Descubriremos y aprenderemos cómo presentar la palabra de Dios con poder. Pero antes de hacerlo, quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser poderosos predicadores bíblicos. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te agradecemos porque nos has dado tu palabra y nos dijiste: vayan y prediquen el Evangelio a toda nación. Hayamos sido predicadores por muchos años o ancianos de nuestra iglesia, o si estamos preparando nuestro primer sermón, queremos predicar la palabra de Dios con poder. Gracias por las lecciones que ya hemos aprendido. Y ahora que veremos la entrega eficaz del sermón, por favor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que podamos predicar la palabra de Dios con poder. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una entrega eficaz es vitalmente importante. Yo quedé impresionado hace algunos años cuando leí una investigación que afirmaba que la comunicación solo es un 7% de palabras. Solo un 7%. 38% es cómo decimos las palabras. Llamamos a eso entonación o interpretación oral. Y 55% es lo que está pasando con su cuerpo mientras se está comunicando. Las palabras son solo una pequeña parte de la comunicación. Les daré un ejemplo. Puedo decir a mi esposa: te amo. Y estoy comunicando algo. Pero si salgo a la calle y escucho a alguien discutiendo y diciendo «¿te amo?», las mismas palabras, pero un mensaje totalmente diferente. La forma en que las palabras son dichas cambia el significado. Si voy a ser un comunicador eficaz, no podré decir «Dios te ama y quiere que seas salvo», porque mi cara y mi lenguaje corporal están comunicando que Dios es una persona terrible conmigo. Necesito que mis palabras, mi entonación y mi lenguaje corporal concuerden. Eso es máximo impacto, yo digo. Dios te ama y quiere que seas salvo.
¿Ven qué tan importante es la entrega? Y si esas tres cosas no concuerdan, las palabras, la forma en que digo las palabras y mi lenguaje corporal, la gente le creerá a mi cuerpo y a la forma en que digo las palabras. Puede que ni siquiera puedan escuchar las palabras si no las digo eficazmente. Entonces, cuando pienso en ser un poderoso predicador bíblico, le pido a Dios que a través del Espíritu Santo me ayude no solo en la preparación del sermón, sino que ahora cuando me pare a predicar, que el Espíritu me ayude a dar el sermón en forma eficaz. A medida que voy avanzando en el sermón, ¿recuerdan el paso 11? A medida que avanzo en el sermón, tengo que internalizarlo y ahora mientras lo predico, no solo estoy pensando en qué palabras decir, sino en cómo voy a decirlas para que ellas puedan tener un máximo impacto. Estoy pensando en la interpretación oral y los gestos. Veamos primero la interpretación oral, es decir, cómo decir las palabras eficazmente. Hay 4 componentes en la interpretación oral y quiero usarlas sabiamente para poder tener una presentación eficaz de la palabra. Lo primero es el tono. Ustedes notan en mi forma de hablar que mi voz está más o menos en esta nota, pero si siempre hablo en la misma nota y digo, quiero decirles hoy que Dios los ama y Él quiere que sean salvos, ustedes dirán, Derek, eso es muy aburrido. Llamamos a eso monotonía, siempre hablando en la misma nota. Si ustedes quieren tener una comunicación eficaz, el primer aspecto es el tono, variedad de tono. A veces digo, regocijaos. Muy alto. El valle de la sombra de la muerte, muy bajo. Es como cantar una canción. Yo no canto solo, Cristo me ama, esto sé, pues la Biblia dice así. No. Cristo me ama, esto sé. Escuchamos una melodía en la canción. Así también debe haber una melodía en mi forma de hablar. Algunas personas tienen naturalmente una voz baja, entonces deben asegurarse de que cuando digan «mi copa está rebosando», deben subir. Algunas personas tienen una voz alta, naturalmente. Estos deben asegurarse de que cuando hablen de sufrimiento y muerte, deben usar un tono más bajo. La palabra clave es variedad. Variedad. Y esa variedad es dada por las palabras. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuchamos la variedad y la melodía. Entonces, cuando piensen en una interpretación oral eficaz, piensen en el tono, la melodía de su voz. También necesito recordar el volumen. A veces hablar suavemente y otras hablar con fuerza. Y el volumen es dado por el contenido de mi mensaje. Por ejemplo, yo podría decir, levanten las trompetas y dejen que suenen fuerte. Pero también, Jesús te ama. ¿Lo ven? Es más suave. No, levanten las trompetas, Jesús te ama, Él quiere. Siempre hablando con el mismo volumen. No. Variedad. A veces fuerte. Bendice, alma mía, al Señor. Él puede darles paz hoy. Vemos la variedad en el volumen, variedad en la melodía o el tono, variedad en el volumen, son parte de una interpretación oral eficaz. También necesito pensar en la velocidad de mi discurso. La velocidad de mi discurso. A veces puedo hablar rápidamente y otras veces lentamente. Cuando yo era joven, tenía que tomar un tren a la escuela. Me subí al tren en la mañana. Tal vez ustedes han andado en tren y podrán entender mi experiencia. Y el tren empezaba a moverse. Chucu, 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 chucu. Y solo tenía que estar en el tren por un rato.
Cuchum, 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 cuchum. Ese ritmo, sin ningún cambio, me hacía dormir. A veces la gente predica siempre a la misma velocidad y siempre hablando así una y otra vez el mismo ritmo y se vuelve muy monótono y la gente tiende a quedarse dormida. Entonces, a veces necesito hablar rápidamente y otras veces lentamente. Por supuesto que mi volumen cambiará y el tono de mi voz. Hay vida en mi presentación, no solo las palabras, sino cómo digo las palabras. Por cierto, cuando era estudiante e iba en el tren, ¿saben por qué despertaba? Chucu, 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 chucu. Oh, despertaba porque había un cambio en el ritmo. Entonces, cuando predicamos, si no queremos que la gente se quede dormida, necesitamos variedad de ritmo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora sobre la interpretación oral eficaz? Tono, la melodía de nuestra voz. Volumen, a veces fuerte, a veces suave. Y ritmo o la velocidad del discurso. Un último factor importante en la interpretación oral eficaz es pausar o el uso del silencio. A veces solo necesito dejar de hablar. ¿Cuándo creen ustedes que sería eficaz hacer una pausa? Ustedes dirán tal vez si hago una pregunta. Muy bien. Si pregunto ¿qué es lo que Jesús quiere que hagan? Hago una pausa. No digan ¿qué querría Jesús que hicieran? Yo iba caminando por la calle. No, esperen. Tal vez solo tiene que hacer que el punto clave del sermón sea Jesús puede liberarlos. Espere, pausa. Tome tiempo para pensar lo que oye. No importa lo que hayan hecho. Pueden haber ido aquí o allá. Puede que hayan perdido muchos años. Cambio de ritmo. Jesús puede liberarlos. Note cómo el uso de pausas es una interpretación oral útil y eficaz. Y si solo aprendemos acerca de la interpretación oral, eso moverá nuestra entrega a un nivel más alto de efectividad. Entonces ahora vamos a practicar. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel, capítulo 18. Es la historia de un mensajero que visita al rey David. 2 de Samuel, capítulo 18. Yo voy a leerlo de mala manera. ¿Bien? No me gusta hacer eso, pero lo leeré pobremente para ejemplificar una pobre interpretación oral. Leeré 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 31. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Amén. Usted dirá, Derek, eso estuvo realmente malo. Las palabras son importantes, pero la forma en que usted dijo las palabras fue muy aburrida, monótona. Eso no tenía vida. Entonces quiero que le dé una mirada al texto. Tal vez incluso quiera detener la videograbadora. Dé una mirada al texto y quiero que piense cómo diría usted estas palabras. ¿Cuándo cambiaría la melodía de su voz? A veces arriba, a veces abajo. ¿Cuándo cambiaría alto y suave? ¿Cuándo hablaría rápidamente o cuándo lentamente? ¿Cuándo se detendría? Pausa. Que la gente tenga tiempo para pensar. Tal vez usted quiera practicar solo y después le daremos otra mirada al texto y pensaremos en cómo entregaremos este pasaje
en una forma que maximice el impacto para el reino. Estamos viendo 2 de Samuel, capítulo 18, y versículos 31 al 33. En este momento no estamos pensando en los gestos ni en el lenguaje corporal, aunque puede que surjan automáticamente. Solo estamos pensando en la interpretación oral, porque recuerden, las palabras son solo el 7%. El 38% de una predicación eficaz es el cómo lo digo. Entonces tratemos otra vez, tal vez con un poco más de vida. Luego vino el etíope y dijo: «Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti». El rey entonces dijo al etíope: «¿El joven Absalón está bien?». Y el etíope respondió: «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal, que se levanten contra ti». Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Hijo mío, Absalón, hijo mío». ¿Notan la diferencia? Ahora, no estoy sugiriendo que ustedes deban interpretar el texto como yo lo hice, pero tenemos que pensar en cómo comunicar la palabra para poder darla con eficacia. Recuerden, las palabras solo son el 7% de la comunicación. Cómo las digo con mi interpretación oral es vitalmente importante. 38%. Hablamos de eso en cuanto al tono, volumen, velocidad del discurso y pausas. Pero eso es solo el 45% de la comunicación. ¿Cuál es el otro 55%? Es la comunicación no verbal, lenguaje corporal, expresión facial. Todo parte de una comunicación eficaz. Una parte esencial de la comunicación eficaz es el contacto visual. Cuando recién empecé a predicar, leía mi manuscrito así, y a veces miraba arriba, como una gallina. Pero en realidad estaba viendo mis notas en lugar de mirar a la gente. Si usted va a comunicar con poder, necesita tener contacto visual con la gente a la que le está hablando. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo debe mirar a cada persona? Si yo digo el contacto visual es muy importante, tenemos que asegurarnos de mirar a la gente. Usted dirá: es mucho movimiento, me siento mareado. Pero si siempre miro solo a una persona mientras hablo y a nadie más, la gente dirá: ¿por qué solo le está hablando a ella? La clave para una comunicación eficaz es mirar el tiempo suficiente para conectarse con alguien. Dios te ama. No importa lo que hayas hecho. Él quiere perdonarte, incluso hoy. ¿Ven? Estoy mirando diferentes partes del salón, viendo a diferentes personas, porque quiero conectarme con las personas en diferentes partes de la congregación. Mire el tiempo suficiente para establecer contacto, especialmente cuando esté contando una historia o esté haciendo su llamado final. Si está diciendo: hoy quiero decirles que Dios los ama, y Él le está hablando a su corazón en este momento, usted dirá: deje de leer y mire a la gente. Él les está hablando en este momento. El contacto visual es vitalmente importante, es una parte esencial de una comunicación no verbal eficaz. Pero mi expresión facial también es importante. ¿Alguna vez ha visto a alguien cuyo rostro está como congelado?
Y si están felices o tristes o asustados, su cara siempre se ve igual. Quiero decirles que la gente tratará de escuchar sus palabras, pero las palabras solo son el 7%. Tal vez si su cara está congelada y tiene buena interpretación oral, eso ayudará, pero creo que si realmente está pensando en cómo comunicarse, su cara se unirá en la comunicación. Debería ser natural, no trate de ser otra persona, sea usted mismo, pero deje que su expresión facial refleje lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo debería verse mi cara? Usted dirá, bueno, son buenas noticias, así que sonría y diga, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si le estoy diciendo a la gente, Satanás quiere destruirte, no voy a decir, Satanás quiere destruirte. Sería una contradicción. La gente dirá, no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué me está sonriendo? Y con seguridad no quiero mi cara congelada. Satanás quiere destruirte, no. Querré reflejar la angustia y el dolor de eso. Dios quiere salvarte. Satanás quiere destruirte. La palabra clave es variedad. La cara no siempre se ve igual, pero refleja el mensaje que estamos compartiendo y lo mismo hace el cuerpo. Contacto visual, importante, expresión facial, importante, gestos, vitalmente importante. Cuando recién aprendí a predicar, nadie me habló de los gestos de mi cuerpo, se concentraban demasiado en la palabra, pero la palabra solo es una pequeña parte, es importante. Debemos proclamar la verdadera palabra de Dios, pero cómo la comunicamos también es vitalmente importante. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes ahora puede llevar su predicación a un nuevo nivel de eficacia. Voy a compartir con ustedes cómo usar los gestos de una forma que impacte a sus oyentes y aumente el impacto de su predicación. Quiero que piense en sus gestos en un plano horizontal y en un plano vertical. En el plano horizontal, los gestos al medio son directos y personales. Jesús quiere que sea salvo. No digo Jesús quiere que sea salvo, no, aquí en el medio. Estoy hablándole directamente a usted. En la periferia, general o indirecto. Hay problemas en todo el mundo, pero usted también está enfrentando retos. Yo no digo, hay problemas en todo el mundo, pero usted también está enfrentando retos. Llamado, directo, indirecto. Este es el plano horizontal. Con cualquier gesto que esté haciendo, recuerde, directo, indirecto. Estoy hablando de que usted está luchando en este momento. Aquí no estoy aquí. Hay gente luchando en todos lados, pero usted está luchando, ¿lo ve? Directo y personal. El plano horizontal, directo, indirecto. Pero también quiero recordar el plano vertical. Está dividido en 3 partes. Ideas elevadas y nobles, el cielo, Dios, salvación, esperanza, están aquí arriba. La parte del medio, la vida diaria. Por eso cuando dije, hay problemas en todo el mundo, pero usted también tiene problemas, no solo estoy en el medio del plano horizontal directo, sino también en el medio del plano vertical, la vida diaria. Elevado, noble, el cielo, cosas buenas. Vida diaria. ¿Qué hay aquí en la parte de abajo? Pecado, muerte, destrucción, Satanás. Usted dirá, Satanás es el príncipe del aire, pero él no es santo y noble. Él es oscuro, está con la muerte y la destrucción, entonces los gestos relacionados con Satanás estarán aquí abajo. El horizontal y el vertical. Ahora quiero que usted practique conmigo. Entonces, si digo, Satanás quiere arrastrarlo a la destrucción,
No voy a usar un gesto neutral. ¿Qué voy a hacer? A veces la gente siempre usa el mismo gesto cuando están predicando. Jesús te ama, Satanás te odia, es hora de ser bautizado. Y siempre utilizan el mismo gesto todo el tiempo. Es muy confuso para las personas. Entonces, ¿qué gesto usaré? Déjenme darle unos cuantos ejemplos. Satanás quiere arrastrarlo a la destrucción. ¿Cómo se vería eso? Solo piense en los planos horizontal y vertical. Satanás, ¿qué es Satanás? Usted dirá, bueno, él está con la muerte y el pecado. Entonces Satanás quiere arrastrarlo abajo. ¿Cómo se vería eso? Usted dirá, bueno, tal vez empiezo aquí porque es directo y de la vida diaria él quiere arrastrarlo abajo a la destrucción. Este gesto, arrastrarlo abajo a la destrucción. Si estoy diciendo Jesús puede romper las cadenas que te atan, no voy a decir Jesús puede, no es el mismo gesto, ¿verdad? Querré pensar, ¿cómo digo eso? ¿Dónde está Jesús? Bueno, Jesús es bueno y santo. Entonces Jesús puede romper las cadenas. ¿Cómo diría romper las cadenas? Tal vez así. Jesús puede romper las cadenas que te atan. Yo no sé cómo haría usted el gesto, pero no es el mismo de Satanás te puede arrastrar abajo y ciertamente no usará este dedo todo el tiempo para el mismo gesto. No, estoy pensando cómo lo comunicaría mi cuerpo. ¿Qué pasa si digo, Jesús estará contigo donde quiera que vayas? No, Jesús estará con... No, son buenas noticias. ¿Y dónde está Jesús? Usted dirá, Él está alto y sublime. Jesús estará contigo. ¿Lo ven? Directo, vida diaria. Jesús estará contigo. ¿Cómo diré donde quiera que vayas? Correcto, donde quiera que vayas. Jesús estará contigo donde quiera que vayas. De pronto me doy cuenta de que puedo ser libre de comunicarme en un nuevo nivel de eficacia, porque no estoy pensando solo en las palabras. E incluso, ¿cómo digo las palabras? Aun cuando eso es muy importante, el tono, el volumen, la velocidad del discurso y la pausa. Pero ahora, ¿qué está pasando con mi cuerpo, mis ojos y mi cara? Y mi lenguaje corporal. ¿Cómo comunicar la palabra con poder? Tomemos un ejemplo, y aquí usted puede ser nuestro maestro. Salmo 137. Un hermoso salmo de David. Tiene una maravillosa imagen de Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Salmo 137. Y veamos qué es lo que podemos aprender. Disculpen, Salmo 139, Salmo 139. Y aquí solo voy a ver los versículos 7 al 10. ¿Bien? Y tal vez solo deba leerlo para nosotros primero y después pensaremos en cómo interpretarlo. Lectura del versículo 7 del Salmo 139. Y trataré de usar la interpretación oral, pero sin gestos todavía. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Quiero sonreír, porque son buenas noticias. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ustedes dirán, Derek, bueno, eso fue mucho mejor que a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiere, al menos hubo algo de una buena interpretación oral, pero ahora pensaremos en la comunicación no verbal. Entonces, ustedes sean el maestro ahora. Es una buena noticia que Dios esté con nosotros donde quiera que vayamos. Ustedes dirán, Derek, es una noticia realmente buena, así que sonríe mientras cuentas. Este hermoso pasaje de Salmo 139 es una buena noticia, así que mi rostro debe reflejar eso. Empecemos con, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué puedo hacer ahí? No solo usar un dedo o el puño. ¿A dónde me iré? ¿Dónde está Dios? Usted dirá, Él está alto y sublime, entonces voy a hablar con Él. ¿A dónde me iré? De tu espíritu. Feliz, agradezco que Él esté conmigo. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es
¿Cuál sería el gesto? Dije, ¿a dónde me iré? Tal vez huir. ¿Qué sugeriría usted? Hay una variedad de gestos. Bien, dirá usted tal vez, ¿y a dónde huiré? De tu presencia. Pero siguen siendo buenas noticias porque yo no quiero huir, pero ¿a dónde podría huir? La siguiente frase. Si subiere a los cielos. Usted dirá, bueno, voy a levantar mis manos, voy a decir, si subiere a los cielos y estoy mirando a Dios porque Él está alto y es sublime. Es una buena noticia, estoy sonriendo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Pero ahora, ¿y si en el Seol hiciere mi estrado? ¿Dónde está la tumba? No digo simplemente, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere... No, usted dirá, no, Derek, Seol está aquí abajo. Si en el Seol hiciere mi estrado, ¿y tú allá? Si tomare las alas del alba, ¿cómo haría eso? Y habitaré en el extremo del mar. Usted dirá, bueno, tal vez puedo, no sé, no quiero verme gracioso, porque así la gente se distraerá, ¿verdad? No, pero tampoco quiero quedarme así o así o así. Si tomare las alas del alba, yo no sé cuáles serían sus gestos, pero piense que su cuerpo es tan bueno como la interpretación oral de las palabras. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Ven cuánto poder se está comunicando? No solo a través de la palabra, sino a través de cómo digo las palabras y de lo que está pasando con mi cuerpo. Máximo impacto. Cuando pienso en la predicación eficaz, también puedo usar ayudas visuales. Una poderosa ayuda visual es la Biblia. Sé que ustedes pueden leer la Biblia en su iPod o en su teléfono, pero hay un símbolo aquí, la palabra de Dios. Entonces puedo usar eso como un símbolo y decir, la palabra de Dios los guiará en la verdad. El Espíritu de Dios los ayudará a entender su palabra. Puedo usar eso como una ayuda visual. Si estoy hablando de la cosecha, puedo sostener un ramo de espigas y decir, la cosecha es grandiosa. Y ahí hay un ejemplo. Jesús hizo esto. Jesús en una ocasión tomó a un niño como ejemplo y dijo, ustedes deben ser como un niño pequeño si quieren entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús usó ayudas visuales y Jesús predicó la palabra de Dios con poder y eso es lo que Él quiere que usted haga. Usted preparó un sermón poderoso. Ahora que Dios lo ayude a pensar en cómo realizar la interpretación oral y los gestos que usará para que predique la palabra de Dios con poder. Qué privilegio es tener esta palabra de Dios claramente revelada en Jesús. Él comparte su palabra con nosotros a través de la lectura diaria de las Escrituras y la oración y nos da un mensaje que compartir. Y hermano, hermana, sean un pastor, un anciano o una persona joven preparando su primer sermón, Dios quiere que prediquen esa palabra con poder, ungidos por su Espíritu. Hemos aprendido 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Hemos aprendido 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Y hemos aprendido la eficacia, la importancia de una predicación eficaz del sermón. Pero finalmente, es un trabajo sobrenatural. Por favor, oren conmigo y después sigan aprendiendo de este libro, una poderosa predicación bíblica, ahora disponible no solo en inglés, sino también en español, portugués, francés. Sigan aprendiendo para que ustedes, por la gracia de Dios, puedan ser todo lo que Él quiere que sean. Oremos por esa bendición en este momento. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu llamado para compartir tu palabra con poder. Por favor, que caigan tus bendiciones sobre nosotros y que cuando prediquemos con poder, que se transformen vidas, que no tardemos en darte a ti todas las alabanzas y todo el honor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.